Ya, estamos de vuelta entonces con más Iquique al Día, por supuesto, en vivo y en directo a través de las pantallas de Iquique Televisión, y ya estamos con otro invitado, pero antes usted sabe que tengo que leerle un cuento, otro más, le voy a leer otro cuento, ya. Escuche, este se llama Uno para llevar. Me fui a vivir al sur, pero antes me compré hartos cactus, digo, para sentirme un poco en casa. Esto lo escribió Sofía Díaz Moyo, de 19 años, de Iquique, y ella participó en Iquique en 100 palabras en la versión 2016. Claro, esta es la edición que salió de ese año. Y usted puede participar en la edición de este 2017. Puede ingresar a www.iquiqueen100palabras.cl y ahí están todas las bases de este concurso, cuánto es la extensión, hasta cuándo lo puede entregar. Así que no se pierda esta oportunidad para la persona que le gusta escribir, que tiene ese escritor innato adentro. Ya, pues esta es la oportunidad entonces. Entonces empezamos con esta ronda de entrevistas, con este segmento, esta sección. Estamos con un invitado que nos viene a contar respecto de unas actividades que se están realizando en torno al Wilcacuti, esta ceremonia, ¿no? Esta celebración que ya se aproxima y que se está realizando en Hospicio. Él es el concejal de la comuna, ¿no? Antonio Mamani, ¿cómo está? Bueno, de verdad saludarte en muy forma especial, Daniela, y después de mucho tiempo acá estamos rindiéndote tributo, pues. Sí, pues. Oiga, que lo esperaban, me contaron. Bueno, ahí hubieron algunas descoordinaciones, pero bueno, ahí estamos para seguir trabajando, ya estamos. Eso es lo que vale. Oiga, también como director del asunto de... Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Migrantes de Alto Hospicio, usted viene a contarnos respecto de esta gran celebración que se está realizando previo, ¿no?, a este nuevo año Aymara, como se conoce. Cuéntenos un poquito respecto de las actividades. Por supuesto. A ver, primero señalar que en Alto Hospicio hoy día, dentro de esta nueva gestión, donde habemos 4 concejales nuevos y por supuesto un alcalde nuevo, hemos entendido que tenemos que ir generando políticas públicas desde el municipio hacia nuestras gentes que habitan en este territorio de Alto Hospicio. Ajá. Y eso, uno de ellos es el tema de las poblaciones originarias o andinas, aymara, que están los quechuas, diaguitas y hasta mapuche tenemos. Y también tenemos gente que vienen de otros países que tienen la calidad también de indígena, por tanto son migrantes. Por eso que hemos generado una comisión de asuntos indígenas y migrantes, del cual soy su presidente. Pero además de eso nos seguimos relacionando con los dirigentes de las organizaciones, donde hay una comisión de la sociedad civil indígena que han entendido que los eventos como el tambo andino que ustedes conocen acá en Iquique, claro, que es masivo, se vaya también descentralizando a las comunas tanto rurales como también en este caso Alto Hospicio. ¿Y por qué Alto Hospicio? Tiene una connotación desde la perspectiva de que es una ciudad hoy día que tiene 120.000 habitantes y de esos 120.000 habitantes alrededor de un 40% son de raíces andinas. Entonces es un tema no menor que tenemos para poder entender esta generación de políticas públicas desde el municipio. Claro. Ahora, yo en mi calidad de concejal primero, hay que destacar que es después de 12 años de la existencia de la municipalidad, por primera vez llega al municipio de Alto Hospicio un concejal de raíces andinas. Segundo... Oiga, qué notable eso. Bueno, Antonio, es parte de los espacios que tenemos que ganar. Y supongo que también responde a la gran población de lo que usted me está contando. O sea, exactamente. Día a día hay más migrantes en Alto Hospicio, la fuerza laboral también la componen muchas personas, venían de otros países. Bueno, entonces ahí está nuestra mirada. Al ser yo presidente de esta comisión, hemos tenido reuniones periódicas en el que pensamos primero, Alto Hospicio hoy día, si usted lo mira y cómo nos tienen catalogados, nos tienen catalogados como una ciudad dormitorio. Claro. Todos van a dormir allá, pero las fuentes de trabajo son escasas. Claro. Entonces nosotros vamos a potenciar, vamos a decirle a la sociedad civil que no, Alto Hospicio tiene mucho más que ser una ciudad dormitorio. Tenemos espacio para hacer actividades culturales, tenemos terreno. ¿Por qué no llevarnos los espacios culturales a Alto Hospicio? Porque ya tenemos espacio, hoy día en Iquique no tenemos espacio donde hacer los eventos. Ustedes recordarán que el tambo andino... centro, ustedes cultural tan lindo. Potente, claro, y lo estamos ocupando todas las semanas con actividades nosotros. Llevamos obras culturales, etcétera, estamos trabajando en esa línea. Ajá. Pero en materia del tema indígena, entonces, vamos a relevar todo lo que significa el efeméride indígena.
O sea, partimos ya en el mes de febrero con los anatas, con los carnavales, que hicimos un gran pasacalle con los jóvenes, con los migrantes, con los emprendedores que también tienen muchas ganas de trabajar en este tema, y así fue que se hizo un gran evento en el mes de febrero y marzo, 3 días. Hoy día estamos en esta fecha del 21 de junio. ¿Qué quiere decir 21 de junio? Para nosotros significa, dentro de nuestra concepción y nuestra cosmovisión, que es el término de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. El ciclo que termina es porque ya terminó una etapa de todo lo que significa la cosa rutinaria de la vida en torno a un Tata Inti y una Pachamama, y hoy día el Tata Inti se nos aleja cada vez más. Tanto es así que el día 21 de junio es la noche más larga y el día más corto. Nuestro antepasado tenía la concepción entonces que el Tata Inti se iba muy lejos de nosotros y tenía que hacerse una ceremonia para que el Tata Inti vuelva nuevamente para germinar la tierra. Y desde esa perspectiva entonces teníamos toda la posibilidad de existir, de vivir, porque el producto, como es la siembra, los ganados, vuelven a reflorecer. Es un momento de agradecer también, ¿no? Y bueno, ahí hacemos un agradecimiento, rogativa, etcétera, que significa que podemos estar, ahí lo están mostrando muy bien en la pantalla, Oiga, como es sí, parte pues. de anoche. Esto fue todo lo que estamos viviendo ya en Alto Hospicio. Todo bueno parece. No, pero por supuesto, sí. Claro. Hay harta participación. Ahí, por ejemplo, está el pueblo de Guaviña, mostrándonos todas sus costumbres, tradiciones de ese pueblo tan hermoso, Qué en la quebrada de lindo, qué la lindo. precordillera, ¿ya? Mostrando sus tradiciones, sus alferados, su forma de baile, la reciprocidad, la alegría, etcétera. Entonces, siguiendo con el tema del Wilcacuti, representa para nosotros entonces que estamos en presencia de iniciar ese nuevo ciclo para que exista productividad para la convivencia, para la vida del ser humano, ¿ya? Si lo entendemos de esa perspectiva, estamos hablando de justamente de todos estos planes y programas que hoy día el gobierno y todos los países hablan, ¿cierto?, de todo lo que es la agronomía y todo el tema del medio ambiente. Creemos que con esto demostramos que nuestros antepasados siempre tuvieron claro el tema medioambiental, el cuidado de la tierra, del sol, y para que la vida sea siempre generosa y continúe de generación en generación. Antonio, bueno, esta es la inauguración de lo que usted nos vino a contar respecto del Wilcacuti 2017, que partió el día de ayer. Exacto. Cuéntenos un poquito el cronograma de actividades, la gente, con qué se va a poder encontrar. Nos contaba aquí Javier Sánchez, nuestro periodista estrella, que había hasta carne de jabalí, po. Cuéntenos, Bueno, a ver. le cuento. Bueno, ahí usted puede ir viendo parte de la ceremonia, pero más adelante van a ver los puestos, que están muy bonitos. Comenzamos alrededor de las 5:30 de la tarde con un gran pasacalle. Ahí la juventud, de verdad, debo felicitarlos desde... Se hizo parte. Totalmente. Qué bien, Ellos, bien, alrededor de 10 agrupaciones con su atuendo y con todo lo que saben hacer, lo que ensayan, las músicas, Oiga, tincu, Antonio, morenada. yo quería tocar ese tema porque siento que con el pasar del tiempo, yo no sé si, o yo estoy equivocada, no sé, pero siento que con el pasar del tiempo los distintos jóvenes tienen, o sea, los jóvenes de ahora tienen otra mirada respecto de las raíces, ¿no? Siento que ahora los jóvenes la llevan más en el corazón, se sienten más representados y de repente quizás antes hasta sentían vergüenza por ser de algún pueblo, ¿no? Originario. Pero ahora creo que eso se aleja un poco y viene esto que es como de sentirse súper representado de donde vienen, de las raíces. Claro. Bueno, lo que tú estás señalando es un concepto de visibilización de las culturas, de nuestras raíces y su valoración. Claro. Yo creo que antes, hace 25 años atrás, no había esta valoración como hoy día lo existe desde políticas, desde el mismo gobierno, pero desde la misma sociedad y desde los mismos pueblos, de los mismos jóvenes, que, como tú señalas. Recuerda tú que Antonio en su graduación, justo con ustedes, salió con su atuendo. Bueno, Esa es una Mamani, muestra, es una muestra. Hijo de don Antonio, mi compañero de curso de la enseñanza media, inteligente el cabro, primeros lugares de todos los años. Pero lo importante es su raíz, digamos, ¿cierto? No, Y lo y mostraba. él se graduó, se puso su atuendo, una indumentaria, ¿no? Su indumentaria. Y se graduó con su muy bonito. Claro, y eso fue un corte, digamos, que dio, siempre lo hablamos con el director del colegio, ¿cómo se llama el director? Es que ya se fue. Pues. Bueno, no. El sostenedor. El sostenedor, claro. Los Rojas, pues los ya, toda la Rojas, familia, ya. Él siempre cuando lo encontramos me comenta este hecho, porque para él fue súper potente y que después lo han continuado haciendo, que hoy día lo admiten. Por esa oportunidad me acuerdo que no lo admitían, claro, para ellos era una como sola... como escondido, ¿te acuerdas? Claro. Por lo mismo, porque no se visibilizaba, no se valoraba. Hoy día eso ya se está valorando, esa es la diferencia. Qué bonito eso, qué bien. Y por eso que los jóvenes entonces sacan
por decirlo como dicen ellos, sacan pecho y participan de manera activa. Yo de verdad quiero mandar unas felicitaciones a todos esos jóvenes que anoche nos acompañaron un pasacalle por toda la avenida y llegamos al centro donde están justamente los puestos, donde inauguramos el evento con las autoridades. Oiga, ya, entonces, fue esto el pasacalle y esta feria que va a estar ¿hasta cuándo? Bueno, la feria y los puestos va a estar hasta hoy día, hasta las 12 de la noche. Son 2 días. Ya. ¿Por qué te cuento esto? Porque hoy día ya es 20 de junio. Claro. Hoy día terminamos como a las 12, 12 y media y comenzamos la vigilia para esperar y prepararnos para subir al cerro ceremonial de Guantacaya. Oiga, no va a dormir nada, no va a descansar. Nada, por supuesto, la calapurca no despierta, pues. Claro, voy con esta calapurca. Oye, La calapurca no rica la despierta, calapurca. Entonces, vamos a hacer una vigilia, se va a concentrar en la misma plaza donde están los puestos, van a venir gentes de las universidades de Tarapacá, los jóvenes de la Universidad Arturo Prat, de INACAP, de los centros culturales y todos nos vamos a juntar ahí. Y tipo 5:30 de la mañana estamos saliendo de ahí rumbo al Cerro Ceremonial de Guantacaya, para el cual vamos a tener dispuestos algunos buses. ¿Desde Alto Hospicio? Desde el mismo Alto Hospicio, efectivamente. Y bueno, invitar a toda la comunidad iquiqueña, Alto Hospicio, que le interesen participar, eso sí, con mucho respeto, porque es un momento muy especial para nosotros y que tenemos que guardar todas las proporciones, digamos, que tiene que darse los contenidos más bien religiosos, que ahí lo va a llevar el Amauta, que ha venido a visitarnos desde la ciudad de Potosí y que está con nosotros también haciendo todo lo que es la ceremonia ya más íntima de esta actividad. Oiga, si se está integrando nuestra señal, estamos con Antonio Mamani, concejal de Alto Hospicio. Sírvase a conectar toda la comuna vecina, por favor, porque estamos aquí con el concejal. Oiga, una pregunta aparte. Usted, concejal electo, ¿cómo ha sido todo el proceso de llegar? Usted me dice 12 años de esta comuna, ¿no? Joven, ¿sí? Y llega un concejal con orígenes aymara, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido un poco la relación y un poco también lo que contamos? O sea, estas actividades, hablábamos con una persona de la CONADI la semana pasada, que finalmente la idea también es un poco culturizar a la gente respecto de lo que ustedes viven, sus creencias, lo que ustedes le dicen a la gente, pero la idea es un poco cómo ha sido también el trato con el nuevo alcalde, con Patricio Ferreira, cómo lo ha visto. Claro. Bueno, ¿qué opina de él? A ver, te comento, ha sido un aprendizaje desde la llegada al municipio, porque para mí fue de verdad un reto desde 2 perspectivas. Una, de que consideraba que estaba ausente, estaba pendiente de ganar ese espacio en las municipalidades urbanas. Hoy día tú puedes reconocer en las comunas rurales, existen muchos concejales y alcaldes aymara, digamos, ¿ya? Que es otro tema, digamos, rural. Pero un tema en un espacio urbano no lo ha existido acá, no ha existido ni en Iquique ni en Alto Hospicio. Entonces yo vi con muy buenos ojos que Alto Hospicio era el espacio, dado que ahí está la población andina. La población, claro. Claro. Eso por un lado, y para seguir con el proyecto de visibilización y de valoración de las culturas en este caso. Y lo segundo, un reto muy personal, porque yo de verdad en mis años que ya tengo, debo ser un agradecido de la Pachamama del Tata Inti, porque me ha dado la posibilidad de hacer muchas cosas y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tengo 4 lindos hijos, tengo una gran familia que están bastante bien estudiando y otros ya están titulados. Entonces, yo consideraba que estaba pendiente de poder yo ganar una elección popular. Porque recuerda tú que yo fui el primer subdirector nacional. Usted tiene una carrera también, claro. Claro, pues. Pero son cargos de nominación, de confianza, que es diferente un cargo por elección popular. Claro. Y eso no lo había logrado. Y de verdad había participado en las elecciones del Consejo Regional. ¿Cómo es su llegada? ¿Cómo la recibió la gente? El Consejo Regional participé 2 veces y en 2 veces me quedé fuera. Porque los elegían los concejales y por esas cosas de las tranzas antes de, y faltaba un voto de 4 y te quedabas afuera. Y eso me quedó con un sabor muy amargo. Entonces yo consideraba que era necesario, que yo tenía que terminar mi carrera, digamos, haciendo una apronte en una elección popular. Y así fue, y saqué la tercera mayoría felizmente, pese a todas las trabas. Recuerda tú que muchos me dicen que yo soy prácticamente de la UDI, y no es así, yo soy independiente. Por eso le pregunté yo. Claro, soy independiente, pero tuve por el sistema de elección que tenemos hoy día en nuestro estado, nuestro país, es que yo siempre he sido gente de la concertación, pero llegó un minuto por estos temas de manejo de los directivos del partido, me dejaron fuera faltando una semana del listado de candidatos. Entonces en esa ocasión tuve que tomar una decisión que hacía, o iba o no iba simplemente. Oiga, Antonio, ¿Ferreira o Galleguillo? Bueno, con
Galleguillo, debo decir que ha sido un hombre generoso en el caso de mi persona, porque él me invitó a ir en la lista de la UDI en ese momento como independiente, no me exigió ningún otro tema de inscribirme, ni mucho menos, porque también yo fui muy claro en señalarle mi origen y mi visión de lo que es la política, claro. Así fue, pero consideró que era importante también mi representación y la votación que podía llevar detrás de mí, porque fue así. De tal forma que es un tema. Y Patricio Ferreira, bueno, él viene, ha sido gente de la Concertación, se instala como el segundo alcalde, en este caso de la comuna de Alto Hospicio, y con él hemos estado desarrollando un trabajo desde la perspectiva, primero, conocernos, segundo, de poder ir visualizando cuál es el Alto Hospicio que queremos. En ese trabajo estamos, y ahí está el tira floja, digamos, porque nosotros como concejales nuevos tenemos una visión de que tenemos que hacer un trabajo no del día a día de entregarle que le falta un kilo pan, un kilo arroz a la vecinita y que el tema que es muy natural y necesario, o sea, claro, eso... que es un tema que tenemos que ir cambiando. Alto Hospicio hoy día tiene que ponerse pantalones largos y en ese sentido tenemos que empezar a planificar. Tenemos que empezar a tener un plan de desarrollo de acuerdo a nuestra realidad y entre los cuales, bueno, cada uno con nuestras competencias. Yo, por ejemplo, soy presidente de esta comisión, pero además soy presidente de la Comisión de Fomento Productivo, porque es un tema que trabajo bastante con mi gente y con mucha gente más. Y desde esa perspectiva estamos entonces convergiendo en tener una mirada común, que no ha sido fácil, porque el alcalde también tiene sus miradas, tiene sus asesores, que a veces complican un poco las relaciones, pero finalmente, sumando, restando, creemos que estamos avanzando. Eso es Oiga, ya, nos tenemos que ir, pero para terminar, Alto Hospicio fue, ya para que terminemos, Alto Hospicio fue una de las comunas con mayor cantidad de concejales que se fueron de viaje, po. Estos viajes paradisíacos que se iban a hacer cursos y no tenían nada de curso. Cuénteme usted, pues en su gestión van a poner mano dura, ¿qué se habló este tema con los demás concejales? A ver, cuénteme. Te voy a contar una paradoja que nos pasó en un consejo. En el primer consejo, el segundo consejo, uno de los concejales que viajó bastante, que es uno que viene de lo antiguo, que es el señor Cáceres con la señora Becerra. Pues. Y el señor Cáceres planteó que se tomara un acuerdo, obligándonos prácticamente a nosotros a tomar un acuerdo, que este consejo tomaba como decisión de que en la gestión de estos 4 años no se iba a viajar. Y nosotros dijimos, oye, ¿con qué cara vienes a pedir ese acuerdo y nos vas a limitar a nosotros la posibilidad cuando nosotros, por supuesto, lo estimemos? Claro. Pero otra cosa es que... siempre en pro de la comuna. Pero nosotros los 4 concejales, ¿qué decimos? De hecho, no vamos a viajar en forma así como lo que plantean. Y, por ejemplo, no hemos viajado en este momento para ningún lado y no nos llama la atención tampoco. Pero si hay una cosa muy importante que tenga que ayudar a la comuna, lo vamos a hacer. Eso no nos quita la menor día. Pero eso nos pasó. Bueno, ahora... Nosotros frente a este tema estamos trabajando más bien aprovechando cada uno de los seminarios, de las capacitaciones que se hacen bastante acá en Iquique o acá muy cerca, digamos. Tampoco la idea es gastar los recursos por gastarlos. Y el tiempo es escaso, créeme Daniela, para mí viajar 3, 4 días de verdad no lo puedo hacer, digamos, porque tengo muchos otros compromisos, tanto laborales. Comprenderás que uno al ser concejal no significa que es un trabajo, sino que es como uno desempeña esta labor, pero uno tiene que seguir con sus trabajos, porque es así la realidad del día. Por otro lado, claro. Oiga, entonces, Antonio Mamani estuvo... Oiga, Antonio, buena la conversa, yo podría seguir, pero usted sabe que el tiempo en televisión es cortito, usted sabe. Favor, oiga, entonces, la invitación... Me voy a sentir discriminado, entonces. No, la invitación para el Wilcacuti, que hoy finaliza la feria... Hoy día, a las 12. A las 12 termina la feria en su contenido, digamos, la esencia de lo que es la feria. Pero seguidamente continuamos con la vigilia y están todos invitados al acto ceremonial de mañana en el Cerro Guantajaya y que posterior volvimos a hacer un compartimiento en el mismo lugar de la feria hasta más o menos 12 de la tarde, vamos a comer calapurca, compartir todo lo que tengamos ahí. ¡Qué rico! Entonces la invitación está hecha. Antonio Mamani, concejal de Alto Hospicio, estuvo con nosotros para invitarlo a usted a la celebración de este Wilcacuti, Año Nuevo Aymara, Machacmara, como le quiera decir. Vaya, páselo bien, coma rico y culturícese, sepa de las tradiciones, de la cosmovisión de los pueblos originarios. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Yo te agradezco también la disponibilidad, especialmente al canal, por darme esta oportunidad. ¿Ya? Oiga, y le vamos a hablar la palabra, no se vaya a poner a viajar, porque aquí lo vamos a acá lo vamos a hinchar. Ya, cuídense, Antonio, que le vaya bien. Ahí está, entonces nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Iquique al Día. No se vaya. Doobly bop bop baby,